Sean todos bienvenidos, hermanos, reiteramos la bienvenida. Entonces, ya que tenemos el manual, cada uno de ustedes, por favor, identifíquenlo. Y vamos a estar, más adelante, para no estar como saltamontes brincando de una cosa a otra, y lo que menos quiero es que el inicio sea confuso. Pero sí quiero que quede claro, hermanos, que vamos a estar repartidos en 5 talleres. Cada taller está a cargo de un hermano responsable. Un servidor, Alejandro Hernández, tiene a su cargo ya un taller, y por indicaciones de mis hermanos, de los pastores también, ya hay algunos hermanos que se me han asignado a ese taller. Cada taller va a estar integrado por son 5 encargados, y va a estar integrado por 17 de ustedes, 17 hermanos, hermanas. Van a estar de principio a fin en ese taller, y en su engargolado, hermanos, hacia el final, si me acompañan rápidamente, ahorita les digo el número de página, es el apéndice A, A1, A2, hasta el final, dice casos prácticos, hasta el final. ¿Ya los hallaron? Ahí estás, hermano. Ese es ahí donde abriste. Casos prácticos. ¿Ya los ubicaron? Dice casos prácticos. ¿Ya? Muy bien. Hermanos, ya cuando estén en su taller, ¿ya están todos ahí? A ver, entonces los que no lo hayan encontrado, alcen su mano todavía. Ayúdenle, por favor, aquí a Magali. Roger, si les ayudas ahí a Regis y a Magali a encontrar ahí en su manual los casos prácticos. Hasta el final del engargolado, ¿ok? ¿Sí? Gracias, hermano, gracias. Ahora sí, ¿ya están todos? ¿O alguien todavía falta? Levante su mano el que todavía falte. Bueno, entonces, si se dan cuenta, son varios casos prácticos. Por ejemplo, el número 1 dice predicación en un parque, el número 2 dice el patio de un hospital. Pero cada caso práctico trae ahí todo una pequeña escrito donde te están aportando las características del lugar. Entonces, al rato que estén en su taller, por sorteo, les va a tocar uno de estos 22 casos prácticos. Hermano, el que te toque, tómalo de parte de Dios. No entremos con que, no, hermano, no se podrá, y mire, le invito ahorita a la coca, ahorita que está el calorcito, no se podrá, mejor que me dé chance y hago No, hermano, invítale una coca de 3 litros, pero no se puede. No se puede. Es por sorteo, y a partir de ese momento en el que ya tengas bien entendido qué caso práctico tienes que ir desarrollando en tu taller, en los diferentes horarios, vamos a ir avanzando en ese caso práctico. Más adelante, si quieres avanzar hasta que se termine la descripción de todos los casos prácticos, dice en la A8, todas las hojitas están numeradas A1, A2, A3, A4, A5, vaya a la A8. ¿Ya estamos ahí? A8. ¿Alguien no ha encontrado A8? Levante su mano para que lo ayudemos. Muy bien, ahí tienes una guía de apoyo para preparar tu sermón. Y en cada momento que vayas al taller vas a ir avanzando en lo que ahí está. Primer punto, título de mi enseñanza. Segundo punto, ¿qué objetivo tengo con esta enseñanza? Para eso debiste haber leído todo lo que la descripción dice de tu caso práctico, para que tú vayas desarrollando punto por punto. Ya después te dice cuál va a ser tu texto base, los puntos que vas a desarrollar en toda tu predicación. Si ahí dice 5 puntos, eso no quiere decir que a fuerza usted tiene que ocupar los 5 puntos. Usted puede ocupar 3, puede ocupar 2 o tal vez más de 5. Pero teniendo en cuenta los lugares donde se va a predicar, tendría que ser un retiro para que predicaras más de 10 puntos. Esa es la realidad. Entonces, con 2, 3 puntos, tal vez hasta 4, para predicar en el patio de un hospital, para predicar en un parque, para predicar en un anexo, en un asilo de ancianos.
Son 2, 3 puntos los que tú tienes que poner bien en claro. ¿Qué es el tema que voy a dar? Punto 1, voy a desarrollar esto. Punto 2, voy a desarrollar esto. Punto 3, esto. Ahí usted va a ir siguiendo esto y sus coordinadores de su taller le van a ir ayudando para hacer todo este trabajo. Hasta que lleguemos el día domingo al último periodo de taller, donde cada uno de ustedes con su grupo y su coordinador van a estar pasando a exponer su tema que les tocó. Y parece ser que va a tocarle a uno de ustedes exponer un caso del cierre del retiro. Así que vamos a ver quién se saca ese papelito. Y el domingo vas a estar aquí delante de las 80 personas dando tu mensaje de cierre del retiro. Así que pídele a Dios, dile: Señor, dámelo a mí, Señor. No haga sufrir a mis demás hermanos. Yo, Señor, yo. ¿Cómo respondió Elías cuando dijo Dios: ¿quién irá por nosotros? Isaías, perdón. ¿Cómo respondió Isaías? Aquí tengo 80, aquí dicen, aquí, Señor, ahí está. Entonces no vamos a batallar con ese aspecto del taller. Bien, entonces, hermanos, regresamos a la primer plenaria, por favor. Regresamos, era un aspecto que era bueno tener en claro para que sepas cómo estar manejando tu manual. Y ahí está la presentación con la que estamos iniciando, hermanos. Bien, hermanos, empezamos el periodo de alabanza con esta pregunta: ¿a qué nos ha traído Dios? ¿A qué hemos venido a este retiro? Y hermanos, queremos introducir esta enseñanza con esta ilustración que refleja o puede ser el testimonio de todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí, hermanos, hermanas, podemos dar un testimonio desde los más grandes, o sea, de edad, los más adultos, los más avanzados en años, hasta los más jóvenes, porque tenemos bastantes hermanos jóvenes y qué bueno, gloria a Dios por ello, que podemos levantarnos y decir el tiempo, si no toda nuestra vida, el tiempo de nuestra vida que estuvimos desperdiciando eso. Habemos aquí los que estuvimos mal, en pecado, en un camino equivocado, en diferentes denominaciones, bautistas, presbiterianos o de otro tipo de denominaciones. Hay los que estábamos totalmente perdidos en el mundo, en el alcohol, en la droga, en la inmoralidad, en todas las corrientes de este mundo, hasta que el Señor tuvo misericordia y Él se acercó a nosotros, nos atrajo a su iglesia a escuchar su palabra. Y hermanos, aunque pudiera ser que algunos de nosotros luchamos porque pensábamos: yo no puedo, la salvación no es para mí, yo nunca voy a poder abandonar y salir de esto, Dios hizo un milagro increíble y nos rescató de ese mundanal, de ese hoyo en el que estábamos metidos, y nos dio vida y nos hizo sus hijos, nos hizo sus discípulos. Y hermanos, podemos hoy levantarnos y decir: gloria a Dios, me sacó del alcohol, gloria a Dios, mi familia estaba deshecha y Dios me ha dado una nueva oportunidad. Gloria a Dios, yo no tenía rumbo en mi vida y el día de hoy Dios me ha bendecido, he ido prosperando. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Pero, hermanos, tristemente también podemos extender este testimonio, y no digo que sea el de todos, pero puede ser de algunos de nosotros o de varios o de hermanos que están en la iglesia, que habiendo hecho Dios una salvación tan grande, tan impresionante, tan gloriosa, ese primer amor, ese fuego, esa gratitud, con el paso del tiempo se fue diluyendo y se fue volviendo una religiosidad nuestra vida, una religiosidad las cosas que hacemos. Y hermano, pensemos en alguien que se fue apagando de tal manera esa gratitud hacia Dios, y esa persona está ahí en su lecho, a punto de que Dios lo llame, a punto él de partir con el Señor, y este hermano, hermana, en un quebranto genuino empieza a decir: no hice lo suficiente, no aproveché el tiempo y los momentos que Dios me dio.
Ese hermano o hermana podría estar ahí en su lecho con un quebranto muy profundo y decir: me dejé enredar por los afanes y por las preocupaciones. Y es un testimonio real, hermanos. Ha pasado y yo creo que tristemente seguirá pasando. Y probablemente si ese hermano o hermana ahí en su lecho, en esas circunstancias, volteara y te mirara, te diría: no imites mi ejemplo. Sí, ya no se perdió su vida en el alcohol, ya no se perdió su vida en la inmoralidad, ya no se perdió su vida en las corrientes de este mundo. Pero tal y como dice la parábola, se dejó atrapar por los engaños de este mundo, por los afanes. Y esa palabra que estaba ahí sembrada en su corazón, las otras cosas la fueron ahogando y la fueron apagando hasta que se hizo totalmente infructuosa esa nueva vida que Dios dio. ¿A qué nos trajo Dios a este retiro? Esas palabras que están ahí, y yo espero que tú las estés siguiendo ahí en tu engargolado, porque ahí está la diapositiva. Estés ahorita haciendo anotaciones importantes. Tú mismo en un aspecto reflexivo: ¿realmente estoy correspondiéndole en gratitud a esa salvación tan grande con la que el Señor me rescató? O tal vez mío es ese testimonio: estoy atorado en los afanes, estoy atorado en mi mundo. Y puede haber alguien que sí le está sirviendo a Dios, pero le está dando lo mínimo. Le está condicionando a Dios: yo te puedo servir, Dios, cada tanto tiempo, más no me pidas, yo ya no puedo más, esto es nada más para ti. Debemos entender la importancia de este retiro, y no solo por nosotros como iglesia, sino por toda la condición de todas las circunstancias que están a nuestro alrededor. Dios nos ha traído para alinear nuestro corazón, para alinear nuestro corazón al de Él, para comprometernos con el Señor a compartir ese evangelio, ese genuino y hermoso evangelio, sin importar las circunstancias, porque hasta el día de hoy pudiera ser que yo dependo de las circunstancias. Si todas las circunstancias me favorecen, lo predico. Si todas las circunstancias me acompañan, bueno, pues voy, ayudo, sirvo. Si todo está como a mí me gusta, donde no haya más compromiso, donde no haya más desgaste, donde no se me pida más, que siga siendo el mínimo, entonces sí voy. No, estamos en ese momento, hermanos, donde Dios nos está hablando para que alineemos nuestro corazón y en verdad nos dispongamos a lo que Dios nos ha encargado. Mira, acompáñame este pasaje, ahí está en la diapositiva. ¿Quieres ir a tu Biblia? Adelante. De hecho sería excelente si tú lo quieres buscar en tu Biblia, en la Reina Valera, aunque para el propósito de la enseñanza estamos trayendo la Nueva Traducción Viviente. Y dice así en la Nueva Traducción Viviente, en el libro de los Hechos, capítulo 8, de los versos 1 al 4, dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Y dice, fíjate en esta traducción: con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Verso 3. Y Saulo iba, ¿por dónde dice? Por todas partes, con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Verso 4. Así que los creyentes que se esparcieron, ¿qué hacían, hermanos? Predicaban la buena noticia. ¿Cómo dice en la Reina Valera? Anunciando el evangelio. Sabemos que el evangelio significa y se traduce buena nueva. Predicaban la buena noticia acerca de Jesús. ¿En dónde? ¿En dónde predicaban la buena nueva? ¿Donde las condiciones se les acomodaban? ¿Donde el tiempo a ellos no les exigía más? Pues aquí está tranquilo, aquí sí puedo. ¿En dónde, hermano, hermana?
Quiero oír tu voz, hermano, hermana. Yo sé que hace calor, yo sé que nos desmañanamos, nos desvelamos y créeme que estoy viendo algunos que ya me cerraron sus ojos. No quiero que estés mirando para adentro, quiero que mires a mí. O si no me quieres ver a mí, mira la pantalla, pero no te quiero mirando para adentro. Amén. Ok. Entonces, ¿dónde dice, hermano? Por todas partes. Por todas partes. Hermano, hermana, vamos a valorar algunos aspectos de esto. Esteban es el ejemplo, dice nuestro dicho mexicano que para muestra basta un botón. Esteban es el botón de este ejemplo. Un hermano lleno del Espíritu, un hermano consagrado, un hermano que en el capítulo 6 ya se le había asignado una responsabilidad como diácono, y él tenía no poco, tenía increíble cantidad de trabajo con la responsabilidad que tenía como diácono. Sin embargo, y por encima de la responsabilidad que ya tenía, él iba afuera con la gente que no era de la iglesia, visitaba a los enfermos, oraba, Dios respaldaba, Dios sanaba. Y Esteban evangelizaba. Y conocemos la historia, eso creo yo y eso espero. Tú sabes que unos de una sinagoga, ¿cómo se llamaban los de esa sinagoga? Los libertos, que tenían también una ascendencia griega o una influencia griega, igual que Esteban. Esteban era judío, pero había crecido en una zona de ascendencia o de influencia griega. Y entonces Esteban los comprendía plenamente. Las líneas que ellos querían seguir, su tipo de pensamiento, doctrina que querían ellos introducir dentro del judaísmo. Y dice que no podían resistir la palabra con la que Esteban les estaba pregonando el evangelio, al punto que esta gente perversa fue y pagó a unos malhechores para que vinieran y dijeran mentiras de él. Y sabemos en qué acabó todo esto. Justo acabó en lo que estamos leyendo, en el martirio de Esteban. Pero, hermano, libros como el de Mártires de Fox nos dice que Esteban no fue el único que murió ese día. Fueron cerca de 2,000 personas que junto con Esteban fueron martirizadas. Entonces, ¿qué pasó con toda esa persecución? Había dolor, claro, hubo muchas injusticias, claro, imagínatelas. Hermanos que fueron destruidos no solo en su persona, sino sus hogares despedazados. Perdieron, ¿qué cosa? El lugar de reunión, perdieron su fuente de ingresos, sus trabajos, muchos acabaron en la cárcel. Todo eso tuvo consecuencias, hermano. Todo eso tuvo consecuencias. Familias que ya no estuvo el papá o ya no estuvo la mamá o ya no estuvo alguien más. Familias que empezaron a tener cuestiones de deudas económicas y otro tipo de cuestiones más todavía a todo esto que estamos hablando. A todo esto que estamos hablando, hermano, esto nos refleja esa condición. Había una situación totalmente contraria, totalmente adversa: dolor, persecución, injusticia, muerte, golpes, separación, crisis. Muchas circunstancias estaban en contra. Y sin embargo, hermano, sin embargo, el texto claramente dice que esos hermanos que habían recibido la palabra y que salieron con todas estas circunstancias en contra, ¿qué iban haciendo, hermanos? Vamos a ver esa palabra. Esto también debe estar en tus apuntes. Por favor, es importante que vayas haciendo apuntes en tus apuntes. Los que vayan a mi taller, no quiero, y más si es mi taller y yo di la predicación, no quiero ver que no apuntaste nada en toda mi enseñanza. No, líbrame de eso, hermano. Qué dolor. Fíjate lo que dice este pasaje. Dice, pero los que fueron esparcidos, ¿por dónde iban? ¿Haciendo qué cosa? Anunciando la buena noticia acerca de Jesús. ¿En dónde? En donde quiera que iban. Vamos a ver, dentro de la dinámica de este retiro, hermano, y tú no te preocupes, porque aquí habrá alguien que diga, hermano, pero yo no sé ni cómo estudiar el griego, no tengo herramientas. No te preocupes por eso, no te preocupes ahorita. Pero ahorita dentro de la enseñanza es importante ver una palabra que está aquí, que dice aquellos que fueron esparcidos. Y viene de una palabra griega que implica dispersar. Pero ¿sabes qué significa? También esa palabra significa sembrar.
¿Cómo dice ahí? Por completo. O sea, no creas que iban corriendo, pasando ahí a grito pelón, ¡viva Jesús, viva Jesús! ¡Jesús es el rey! Y nada más era el único, y iban en pelada, iban huyendo. No, 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 no. Iban, claro, habían sido esparcidos de Jerusalén, habían sido expulsados de Jerusalén, y sí, iban huyendo. Pero apartaban el tiempo para sentarse con una persona y sembrarle por completo la palabra. Eso lo podemos entender, pero también lo que tenemos que entender aquí del texto es que Dios era el que los estaba enviando fuera. No fue culpa de los que mataron a Esteban, no fue culpa de los que los esparcieron, no. Esto fue mano de Dios. Dios fue el que provocó y el que en su soberanía permitió todo esto. Y esa difícil situación ellos la tomaron no para apartarse del evangelio y decir, ay, qué locura, mejor ya no vamos a hablar porque nos va a ir peor. Mejor ya nos callamos la boca, lo que ya predicamos al Señor, pues ya lo hicimos, pero ahora calladito. No. Esa dura situación ellos la tomaron como la gran oportunidad. Y dice que de la abundancia del corazón, ¿quién habla? Y estaban llenos de la palabra y estaban llenos de gratitud. Y su boca no podía dejar de decir el evangelio de Jesús. Donde quiera que iban. Fueron dispersados, sí, ya no estaban con su familia, ya no estaban en ese bonito lugar donde había una iglesia. No, es difícil poder decir, cuando menos la escritura nos habla de una iglesia en sus inicios de cerca de 8,000 personas. Debe ser impresionante estar en una congregación así. Debe ser impresionante estar en una iglesia donde llegan testimonios de muertos resucitados, de enfermos que les tocó la sombra de Pedro y fueron por la gracia de Dios milagrosamente salvados, y ver una gran cantidad de personas de las diferentes comunidades, ciudades, ir a estar recibiendo esa misericordia y estar recibiendo la palabra. Ha de ser algo impresionante. Pero se acabó. Se acabó. Toda la iglesia fue esparcida y el texto se encarga de decirnos quiénes fueron los únicos que se quedaron. Los apóstoles. ¿Y cuántos eran? 12. ¿Y los otros 8,000? Dios los esparció. ¿Mande? Dios los esparció. Hermanos, la iglesia el día de hoy no es perseguida. Tenemos libertad de culto. Tenemos más facilidades. El día de hoy se están grabando las enseñanzas, en algún momento se le compartirán hermanos, ya sea de Venezuela, de Argentina o de algunas de las iglesias que no pudieron estar aquí, y hay varios hermanos que son pastores y que en algún momento podrían decir, hermano, yo quisiera ya usar este material con algún grupo de hermanos, hermanas. Tenemos tantas facilidades el día de hoy, pero no estamos predicando el evangelio, no estamos poniendo esa cantidad de energía, no estamos en esa, de verdad, dirección y gracia del Espíritu para que se abran nuevas células. Por ahí se apagan sus celulares, hermanos. Gracias. Pareciera que nos estamos acomodando. ¿Qué hora hacer la reunión el domingo? A las 10. Bueno, a esa hora es suficiente con eso. Hay también hermanas de escuela dominical. Ellas te cuidan a tu niño. ¿Qué concepto tenemos de la escuela dominical? La escuela dominical no es para cuidar niños. No es para cuidar niños, no es para entretenerlos cuando sus papás están en la reunión. La escuela dominical no es eso, hermano, hermana. Y eso indica de que como esa iglesia pasó por esas circunstancias, pero por encima de esas circunstancias, esta iglesia se mantuvo predicando el evangelio, yendo y sembrando por todas partes. Nosotros, ¿de qué nos podríamos agarrar el día de hoy, hermanos? ¿De qué nos podríamos agarrar? No estamos perdiendo hasta ahorita nuestra casa. No hemos perdido alguno de nuestra familia por causa del evangelio. Sí, tenemos dificultades económicas, claro. Ellos también las tenían. Sí, tenemos enfermedades, claro.
Ellos también las tenían. Sí, tenemos muchas circunstancias en contra, claro, pero no les ganamos a ellos. Ellos las tenían más que nosotros. Y el texto claramente nos refleja su actitud. De hecho, ¿cuántos versículos hablan de la persecución? 3. Y todo el resto del capítulo 8 te habla de lo que hace el Espíritu Santo Dios a través de su poder y de hermanos que fueron sembrando esa preciosa semilla. Tal vez no sabes de deportes, pero no, aquí no importa si sabes de fútbol o no, si sabes quién está en la pantalla o no. Es un deportista de élite, es un deportista era un equipo al que pertenecía, pero dejó de pertenecer a ese equipo. Pero bueno, cuando él pertenecía a ese equipo, era un jugadorazo, o sea, tenía unas características impresionantes, habilidoso, goleador, gran condición física, sus estadísticas eran impresionantes. Era una persona que cuando él estaba en la cancha modificaba al equipo, o sea, el equipo trabajaba con una maquinaria y con unas características impresionantes. En ese momento, estas son las características. Su valor era, aunque usted no lo crea, 160 millones de euros. ¿Cuánto es? A ver, los que saben de matemáticas, léanme esa cantidad, por favor. 3,000 y cacho de billones de pesos. Era el valor de esta persona. Si algún equipo decía, yo quiero ese jugador en mi equipo, correcto, señor, pague los 160 millones y se lo lleva. Y hubo un equipo que lo pagó. Bueno, pero con eso podrían comer 203,000 y ¿cuántas familias? Y si son familias mexicanas que somos de 6, 8, bueno, estás hablando de casi 1 millón de personas que podrían comer un mes con lo que ese personaje costaba. Hubo alguien que alzó la mano y dijo, yo lo quiero en mi equipo, y se lo llevó. Se lo llevó. Y este equipo pensaba, wow, la gallina de los huevos de oro. O sea, ¿me entiendes la ilustración, verdad? Iban a vender playeras, muchos iban a llegar a ver los partidos, iba a llevarlos a ganar también mucho dinero, porque los partidos que hacen no son nada más para sudar, juegan por millones, una liga o las diferentes competiciones en las que están. Por lo menos hay una que ganan 100 millones de euros, o sea, el equipo que gana se lleva eso, no los jugadores, los dueños del equipo. Pero lamentablemente, cuando él llega a este equipo que pagó los 160 millones, ese ilustre jugador se desplomó, perdió todo ese brillo, ya no anotaba, cuando escasamente entraba a jugar se lastimaba, y el que se esperaba que iba a ser el nuevo Hugo Sánchez, y ese sí me lo conoces, ¿no? No, algunos no, bueno, son más chavos ustedes, hay que estudiar historia, hermano, eso es importante. Hay que estudiar. No, todo un fracaso de esa cantidad que costaba 160 millones de euros. ¿Sabes en cuánto lo vendieron el día que el equipo se deshizo de él? 5 millones. ¿Cuánto perdieron? Millones. O sea, una locura. Y hermano, en esta ilustración, yo quiero que entendamos que es una ilustración. Por cada uno de nosotros en la iglesia no se pagaron 160 millones. Es pequeña la cantidad de 160 millones, el precio que se pagó por cada uno de los que hoy estamos aquí y los que no están. Es pequeña la cantidad. La cantidad, el precio que se pagó por usted, hermano, es el más alto. Y así como en un equipo, no hay lugar para creer que por un jugador que se pagaron 160 millones se la pase sentado en la banca, lastimado, siempre con sus dolencias, siempre con sus quejas.
Que cuando lo integran al equipo no se coordina con el equipo, no se entiende con los otros no lo entienden, no haya lugar. No, yo prefiero solo. Si ellos van a ir, ellos que vayan solos. Si ellos quieren hacer algo, bueno, mejor yo. Y podemos tener en la banca hermanos y hermanas que tienen, primero que nada, un gran precio que se pagó por ellos, por cada uno de nosotros. Pero hermanos hermanos o hermanas que en lugar de ser esos hermanos que estén dándolo todo, prefieren, yo nada más ayudo. ¿Quieres ayuda? Te la doy. ¿Quieres que el domingo ayude un poquito en la mañana a llegar a hacer esto? Te lo ayudo. Hay alguien que ya no puede hacer esto. Bueno, yo puedo, unos días voy y lo hago. Hermano, estas fotografías son de iglesias, de personas como usted y como yo, o sea, personas, pero personas que han perdido el sentido. ¿Para qué se pagó un alto precio por mí? ¿Cuál es el propósito de eso? Mira, acompáñame a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, de los versos 18 al 19. Esta solo fue una ilustración, hermano, una ilustración que el propósito que tenía no era hablar de un deporte o de una persona, sino entender el precio, el valor de una persona y el propósito con el cual se paga ese precio. Y entender lo que la palabra dice de ese valor y ese precio que fue pagado por nosotros. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra, ¿qué dice, hermano? Vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin ¿qué? Sin mancha y sin contaminación. Hermano, sí o no por nosotros se pagó un precio más alto. Sí o no, hermano, no oigo ese amén, pero un amén que de verdad sea reflexivo y entendido. Sí es cierto. A lo mejor yo puedo mirar a un deportista como ese y decir, no, ¿yo cuándo jugaría como ese hombre? ¿Yo cuándo tendría oportunidad de que algún equipo de esos de alta élite se fijara en mí? Pues hermano, hermana, en ti se fijó el Dios Todopoderoso y en ti te dio un valor que nadie más nos ha dado. El precio más alto se pagó por ti. No se puede medir. Y hubo un objetivo para sacarnos de nuestra vana, ¿qué? No caigamos en el antitestimonio, que sí, Cristo me sacó de la borrachera, pero ahora estoy en la tibieza. Que Cristo me sacó del alcoholismo, pero ahora estoy en la embriaguez religiosa. Que Cristo me sacó de la maledicencia, pero ahora, o sea, antes hablaba puras malas palabras, pero ahora mi boca no se habla para pregonar el evangelio. Veamos qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿qué dice? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí dice el propósito. No para que nos durmamos en la banca, no para que nos durmamos en la tibieza religiosa, no para que nos durmamos en el acomodo, pues ya hay otros, ellos que le hagan, ellos que le sigan. No, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de ¿qué? De las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que dice la palabra, pero hoy nos encontramos con una iglesia que lo anuncia poco. Tal vez de vez en vez hace por ahí un mensaje evangelístico, una vez al mes hace alguna actividad, una de cada 3 o 6 ocasiones al año, y habrá otros que nunca lo están anunciando. El día de hoy, esta palabra debería de realmente retumbarnos, y sobre todo a los que Dios nos trajo hoy a este lugar, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos el día de hoy ante esta circunstancia, una iglesia que no está cumpliendo su propósito. Tal vez de repente un hermano místico se levante y diga, no, vamos a esperar a que venga el Espíritu. Es mandamiento. Es mandamiento.
antes que llenura del Espíritu. No digo que no sea necesario el Espíritu. El mandamiento dice: id y predicad el Evangelio. Tal vez otro hermano que le gustan las cosas más formales diga: pero no nos han capacitado. La palabra es amplia y suficiente para darnos y mostrarnos varias cosas, y hoy lo vamos a estar viendo. Va a haber hermanos que digan: no, pero yo por mis cuestiones de salud, mis problemas de enfermedad. O otro hermano que diga: es que yo tengo muchas limitaciones económicas. Tal vez ustedes porque pueden. Y así nos vamos a encontrar con diferentes hermanos que vamos a poner una situación, o sea, una barrera, y otro va a poner otra barrera, y otro va a poner otra dificultad. Pero ahí va a estar la palabra: hermanos que estuvieron en circunstancias más complicadas que la que usted y yo tenemos. Algunos lo perdieron todo, y aún así iban por todas partes. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? ¿Qué vamos a hacer con esto, hermanos? ¿Nos vamos a volver una iglesia que su única felicidad es la reunión del día domingo? La felicidad es que sí llegaron, porque de repente no llegan. No puede ser, hermano. Pero fuera de la iglesia, hermano, nos tenemos que ganar la vida de muchas maneras. Y algunos de ustedes, y todos, me incluyo yo, nadie nos ha enseñado. Tuvimos que aprender, y algunos por la mala. Tuvimos que aprender con golpes, con fracasos, con equivocaciones. Pero ahí estás el día de hoy, ya con, diríamos, si no plenamente libre económicamente, pero supliendo las necesidades. Hoy te puedes admirar: pues hermano, yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto, pero pues la necesidad. Entonces, ¿cómo para las cosas de Dios ponemos tantos peros, sin en cambio para otras no los estamos poniendo? Hermano, Cristo nos dio vida nueva. ¿La estamos invirtiendo con un corazón agradecido o la estamos desperdiciando? Y hermano, hermana, antes de continuar en las siguientes enseñanzas con las diferentes líneas que se nos van a estar enseñando, orden que tenemos que estar aplicando primero en el estudio de un pasaje, antes de empezar a eso, tenemos que valorar varias cosas, hermanos, y de varias de ellas tenemos que arrepentirnos. De estar desperdiciando el tiempo, situaciones y condiciones que Dios nos está permitiendo. Yo quisiera que en cada uno de estos puntos que están ahí en la diapositiva, hermano, tú fueras reflexionando. ¿De verdad estoy siendo alguien entendido de esos tiempos y esos momentos que Dios está poniendo y está permitiendo? ¿O los estamos desperdiciando? Tal vez algunos, hermano, estás desperdiciando la nueva vida que Dios te puso. Cuando yo escuché esta enseñanza el año pasado, este punto me hizo pensar mucho. Este punto me hizo pensar mucho. Porque en algún momento tenemos enfermedades, yo las tengo o la tengo, y con esas enfermedades uno puede cobijarse, decir: mi cuerpo ya no da más, antes mi condición física me permite esto, antes mi condición física me permite el otro. Y tal vez la mayoría de ustedes lo sabe, hace un par de años pasé por una situación muy crítica, en parte por mi enfermedad y en parte después por las circunstancias alrededor. Y cuando yo estaba el año pasado escuchando esto y valorando todo esto, yo tuve que considerar si de verdad no estaba desperdiciando esta nueva vida que Cristo nos da. Porque es nueva, hermanos, ¿o no es nueva? ¿Quién me ayuda a encontrar el pasaje que dice: para que andemos en novedad de vida? A ver, ayúdenme a encontrarlo, hermano. Yo soy re malo para los pasajes. Lo bueno es que ustedes son re buenos para los pasajes. ¿Dónde dice ese pasaje que dice: para que andéis en novedad de vida? Si lo lees, hermano, fuerte, por favor.
Gracias, Alex. Y el apóstol Pablo usaba mucho esa expresión, si habéis pues resucitado. Y ahí la está usando, como la usa en la carta a los Colosenses capítulo 3, donde dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira. Hermano, si no está nuestro corazón alineado con en ese entendimiento del gran precio que se pagó por ti. Y Romanos 10, ¿qué dijiste, Alex? 6:4, perdón. Hermano, yo te decía que el año pasado te daba un testimonio de uno de mis coordinados. Pero al hermano César le tocó otro hermanito. Y creo que a todos nos tocó alguien así. Y yo recuerdo muy bien que termina el taller, se acerca el hermano César y me dice, Brody, o sea, con este hermano, no. O sea, yo le vi la cara y este hermano está de malas, no está contento. Y yo también ya no sé por dónde, o sea, estamos chocando. Y cuando ese hermano se paró al frente ese día domingo, dijo, yo no quería estar aquí, yo iba a agarrar mis cosas, yo ya me iba, yo no quería estar aquí. Pero Dios fue tratando con él cada día, cada momento, y lo hubieras escuchado en su tema que dio el último día. Los 3 hermanos que nos tocó ser coordinadores, de verdad nos abrazamos llorando, porque vimos lo bueno que es Dios, la gracia que Dios quiere poner en ti. Y yo quisiera ahorita, hermano, que tal vez, o tú, hermana, que tal vez estás pensando, pero yo ¿cómo? En mis circunstancias y esto y aquello en contra y esto otro. No, hermano. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo le es posible. ¿Y sabes desde cuándo se viene oyendo esa afirmación de Dios? Desde un hombre que tenía casi 100 años y que Dios le había prometido que iba a tener un hijo y él pensaba, no, o sea, yo ya no voy a poder y mi esposa menos. Y desde ahí Dios le dijo, lo que es imposible para Dios, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Entonces, hermano, vayamos en un corazón genuino a arrepentirnos. Señor, es cierto, no he tenido la gratitud, no he tenido la intención de decir, voy a aprovechar bien el tiempo, gracias, hermano, me voy a esforzar ya a no estar descuidando y en verdad a estar primero en ese tiempo con Dios. Porque Dios quiere que pongamos nuestra vida, no un poquito, no lo que nos queda ni lo que nos sobra. Dios lo merece, ¿qué? Todo. Nuestro Dios lo merece todo, para llevar su mensaje, para anunciar las virtudes de nuestro Dios. Hermanos, hoy, si hay una chimenea ahí, yo quisiera que en cada taller hubiera una hoguera, y en esa hoguera pusiéramos ahí nuestros pretextos, nuestras incapacidades, las limitaciones que nosotros creemos que ahí están y que nos van a impedir, y que le digamos al Señor, Señor, aquí está todo esto, lo pongo delante de ti. Tal vez con los hermanos donde estamos vemos que somos diferentes en nuestra manera de pensar, somos diferentes en nuestra manera de desarrollar las cosas, somos diferentes en muchos aspectos, y uno puede decir, es que me va a ser difícil. Todo eso, llevarlo delante de Dios, decirle, Señor, no quiero que haya pretextos. Cuando Cristo llegó hasta el lodazal donde estábamos cada uno de nosotros, ¿cuál fue su pretexto para que su gracia no nos alcanzara? ¿Cuál fue su pretexto? ¿Cuál fue su incapacidad para no sacarnos del pecado? Y si nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cuánto más ahora? Si lo que queremos es extender su reino sin pretextos, cumplir su propósito. ¿Cuánto más, hermano? Yo sé que entre nosotros hay hermanos muy sencillos que dirán, pero estudiar así la palabra, ¿cómo? Todo eso, ponlo delante del Señor. Si Dios te dio, el Señor Jesús te dio una nueva vida y la estás desperdiciando, todo eso ponlo
delante del Señor. Dejemos de ser un mal ejemplo a la iglesia y volvámonos un testimonio, un fuego que encienda el fuego en otros hermanos, una pasión que despierte pasión en otros hermanos, para que entendamos, tal y como dice el pasaje, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que el precio que Cristo pagó por ti, hermano, por ti, hermana, no sea en vano. Yo tengo claro que tengo delante de mí hermanos, hermanas, que tienen una gran cantidad de talentos. Yo tengo claro eso. También tengo claro que hay hermanos, hermanas sencillos, sencillas, que tal vez tú te miras a ti mismo y dices, pero yo cómo, Señor. Nuestro Dios es admirable. Nuestro Dios es admirable. Nuestro Dios es infinito, no tiene limitaciones. Ninguna. No tiene ninguna limitación. Quiero reiterar, es un tiempo y un momento para que nos dispongamos a alinear nuestro corazón para comprometernos con el Señor. Que sea un compromiso, hermano. Que entendamos que todo este retiro y todas estas actividades tienen el propósito de despertar en ti ese anhelo de decir, yo quiero seguir, porque acá no es que ya salgamos y decimos, ya somos los mejores. Tenemos que continuar y continuar y continuar hasta que el Señor venga, hermano. No oye el amén. Hasta que el Señor venga, o Él nos llame. Pero dice que el que pone su mano en el arado y mira para atrás, no es digno. Estamos recibiendo un llamado. Si ya lo tienes ahí, y a lo mejor ya habías soltado una mano, afírmate, hermano, hermana. Estás en un lugar predicando como encargado, como pastor. Estás en una célula con jóvenes o en un grupo juvenil o en una célula de niños, de adolescentes. Afírmate. Agárrala con las dos manos. Entiende que el Señor nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y que este retiro sea para que dispongamos nuestro corazón de manera clara, intencional, a comprometernos con el Señor y con su evangelio. Hermano, claramente lo tengo aquí marcado en mis apuntes de la enseñanza. No tiene caso pasar y enseñarte técnicas, herramientas, ayudarte no solo en conocerlas, sino empezarlas a desarrollar y relacionarte con ellas. No tiene caso hacerlo si tu corazón no tiene esa disposición. No tiene caso. Si tú has venido solo con la idea de regresar y seguir echando la mano, no tiene caso. Sería una tristeza, nadie te va a obligar. Pero teniendo un Dios tan admirable que pagó el precio más alto por ti, y que tu corazón no tenga esa disposición para decirle, te lo doy todo, Señor, te lo doy todo. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano. Yo quisiera que antes que terminemos tengamos un tiempo de reflexión personal. Nos dio vida nueva. El Señor Jesucristo nos dio vida nueva.
Algunos la estamos volviendo a desperdiciar. En este tiempo de meditación, esto es algo que ya hablé con los pastores, creo que también con los hermanos de la iglesia de Tehuacán en algún momento lo he dicho. Durante un buen tiempo dentro de mi servicio en la iglesia, dejé de leer de manera ordenada, continua mi Biblia, dejé de leer de principio a fin. Y yo a mí mismo me decía, pero Alex, la estás estudiando, la estás leyendo. Estás leyendo esos pasajes que estás predicando cada semana. Estás estudiando esos discipulados que estás llevando con estos grupos en la iglesia. Y yo a mí mismo me decía, bueno, sí, sí es cierto. O sea, sí, no soy alguien que no está leyendo la Biblia. Sí la estoy leyendo. Pero tenía tiempo que la había dejado leer de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Algunos de ustedes, algunos más de cerca, otros tal vez un poquito más de lejos, pero algunos de ustedes me vieron hace casi 3 años cómo estaba yo con esta recaída que tuve en mi enfermedad. Algunos me vieron cómo estaba yo con mi problema de depresión. Y fue en ese momento donde a través de esos devocionales que me mandaba mi esposa, me decían, cada día me mandaba un devocional, cada día me lo mandaba. Que un día el Espíritu vino y me dijo, bueno, ahí tienes el devocional y nada más lo oyes. ¿Y qué de los pasajes? ¿Qué de todos esos capítulos que están ahí? ¿Cuándo los vas a volver a agarrar? Y ese fue el momento en que agarré mi Biblia otra vez. Y hablando como persona en mi enfermedad, fueron unos días muy difíciles, muy duros. Pero hablando como discípulo en mi relación con el Señor, de ahí para acá han sido los días más hermosos que he tenido. Dios mostrándome en su palabra sus verdades, sus pasajes. Yo volviendo a sentir esa pasión, ese gozo de ir viendo cómo al ir avanzando los días acabas un libro y vas al siguiente y luego viene el otro y luego viene el otro. Y qué gozo sientes cuando llegas a ese último día y estás cerrando el Apocalipsis y dices, Señor, qué hermoso poder volver a leer esta palabra. Y bien saben mis hermanos de la iglesia en los diferentes lugares donde Dios me ha permitido compartir, estar insistiendo, vuélvete a la palabra, vuélvete a la palabra, vayamos a la escritura y tomemos la palabra con compromiso, con intención. Yo no sé cómo estás tú, mi hermano, en tu lectura, pero si en ese alimento diario no andan las cosas bien, es ahí donde el Señor te está llamando a poder entender que estás desperdiciando esos momentos y esas ocasiones con Él. ¿Cómo vamos a ser su instrumento, su mejor instrumento, si no estamos pasando tiempo en intimidad con Él? Si no nos estamos alimentando. Dice en Hechos 3 que Pedro y Juan iban entrando a la hora de la oración y un paralítico les pedía algo. Y ellos no llevaban oro ni plata. Y Pedro dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, te damos. No se trata de llevar una clase a un grupo. No se trata de darle un tema a unas personas en una reunión. Se trata de partir el pan, que es el cuerpo de Cristo. Se trata de dar un alimento que te ha alimentado a ti primero. Se trata de compartir la vida que te está dando a ti vida. ¿Sabes lo que es resucita el RCP? O sea, cuando una persona tiene un paro cardíaco, su corazón deja de latir. ¿Y sabes lo que hace el paramédico cuando viene y le empieza a comprimir el pecho con cierto ritmo, pero después le tapa la nariz, le abre la boca? ¿Y sabes lo que hace después? Tiene que poner su boca y tiene que expulsar el aire que esa persona tiene adentro y pasarlo a la otra persona. Eso es lo que tienes que hacer a través de esa comunión con Dios. La vida que ha entrado en ti, tú compartirla con el otro. Perdón que lo diga así en el ejemplo, de boca a boca, dando a entender que es el aliento que viene a través del Espíritu y tiene que pasar de una persona
que Dios le ha bendecido con ese aliento a la otra persona. No desperdicies la hermosa vida que Dios te está dando. Si Dios nos permite, no sé si en un año, en qué tiempo, tener la continuación de este retiro, quiera Dios que no sean 80. Quiera Dios que sean más y más. Y cada vez sean más los hermanos y hermanas que digan, yo quiero prepararme para poder servir a mi Señor. Yo quiero prepararme para poder anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, en tus manos está este retiro. Cúmplanse tus propósitos, Señor. Cúmplanse los propósitos que tú tienes con cada uno de nosotros. Y Padre, si tu palabra, tu espíritu nos está mostrando que hay aspectos, condiciones de nuestra vida que no han sido los correctos, de verdad, Señor, que en nosotros haya la humildad, la sobriedad y la disposición para rendirnos delante de ti y pedirte perdón. Pero que también haya, Señor, la fe y la esperanza para que de manera real y verdadera asumamos un compromiso contigo y ya no estemos desperdiciando la nueva vida que tú nos has dado. Que tu gracia esté con cada hermano, con cada hermana. Que tu espíritu quite dudas y temores. Que tu espíritu quite todas aquellas trancas y barreras que ponemos, nuestras limitaciones, nuestras incapacidades, las circunstancias contrarias que tenemos. Que sea tu espíritu y tu palabra quienes vayan quitando todo, como lo hiciste con un Moisés. Y como lo hiciste con un Jeremías, que él decía que era muy niño. Y como lo hiciste con otros profetas que se consideraron incapaces, pero que tú fuiste el que los tomaste y te glorificaste no solo en la vida de ellos, sino te glorificaste a través de ellos. Y que en nosotros pueda haber la fe y la esperanza de que el Dios de Elías es también nuestro Dios. Que el Dios de Jeremías es también nuestro Dios. Que el Dios de Habacuc, que dijo, Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Que el Dios de Habacuc es también nuestro Dios. Que esto sea una obra de tu espíritu, sellado con tu palabra y tu gracia. Que así sea, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.